En medio del bullicio de una estación de trenes cualquiera, hay historias que pasan desapercibidas, pero hay una que no puedes ignorar. Todos los días, a la misma hora, una adolescente aparece en el andén número 3 de la Estación del Norte, en Valencia. No viaja, no compra billetes, no se mueve de su sitio. Simplemente espera, siempre con el mismo cuaderno rojo entre las manos, los ojos fijos en las vías y una expresión que nadie consigue descifrar. Al principio, era solo una más entre la multitud, pero con el paso de los días, su presencia se volvió imposible de ignorar. ¿Quién es esta chica? ¿Qué espera con tanto anhelo? Y lo más importante, ¿por qué su historia hace llorar incluso a los que no la conocen? Antes de seguir, te voy a pedir algo muy importante. Si este tipo de historias toca tu corazón y te hace reflexionar, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir contando relatos como este, que merecen ser escuchados. Y créeme, la historia de Lucía no es como las demás. Lo que estás a punto de descubrir no solo parte el alma, sino que te hará mirar a las personas con otros ojos, porque a veces lo más fuerte no es lo que se dice, sino lo que se espera en silencio. La primera vez que alguien se fijó realmente en Lucía fue un martes nublado, cuando la estación parecía respirar con dificultad bajo el peso de la rutina. Mientras centenares de personas pasaban a toda prisa, sin levantar la vista del suelo ni de la pantalla de sus móviles, ella permanecía allí, inmóvil, sentada en el mismo banco de madera, con la mirada perdida hacia las vías. No era su belleza lo que llamaba la atención, ni su ropa sencilla, ni el moño despeinado en la parte superior de su cabeza. Era el silencio, un silencio que gritaba, un silencio que, sin decir nada, hizo que todos sintieran algo. Era como si esta chica llevara en su espalda algo que el mundo había olvidado. La empleada del kiosco fue la primera en darse cuenta de que volvía todos los días. Entonces fue un anciano que estaba jugando al dominó con sus amigos cerca del café. En poco tiempo, todos los rostros conocidos de la emisora ya lo sabían. Lucía siempre aparecía a las 4 de la tarde, se sentaba en el mismo sitio, abría el cuaderno rojo, escribía unos minutos y luego se limitó a mirar. Observó los trenes ir y venir, como si esperara que uno de ellos finalmente trajera de vuelta algo que le habían quitado hace mucho tiempo. Había dolor en sus ojos, pero era un dolor silencioso y contenido, como si hubiera aprendido a vivir con la ausencia y hubiera convertido el anhelo en un hábito. Nunca habló con nadie, no pidió nada, no lloró, pero bastaba con pasar por allí para sentir que allí se escondía una profunda historia. Algunos decían que estaba esperando a su padre, otros que había perdido a alguien en un accidente, pero nadie lo sabía con certeza. Lo cierto es que Lucía se había convertido en parte del paisaje de la estación, como los rieles, como los relojes, como los anuncios en los altavoces, y sin embargo, había algo profundamente humano en su presencia, como para decirle a todo el mundo que, por mucho ruido que haga el mundo, hay dolores que solo se pueden llevar en silencio. Pocos sabían que aquel cuaderno rojo que Lucía cargaba con tanto cuidado era más que un diario. Parecía ser una extensión de su alma. Nadie la ha visto sin él, y cada vez que se sentaba en el banco del andén 3, lo primero que hacía era ponerlo en su regazo, abrirlo en una página específica y escribir algo que nadie supiera leer. Las letras eran pequeñas, la línea ligera, como si temiera dañar el papel. A veces escribía durante 5 minutos. Otras veces se quedaba allí casi 1 hora, con la pluma suspendida en el aire, mirando al vacío como si tratara de encontrar el coraje para registrar algo que le dolía demasiado. El cuaderno
Era su única compañía, su único confidente. Una joven llamada María, que vendía flores cerca de la entrada de la estación, fue una de las primeras en intentar acercarse. Veía a Lucía todos los días y, en silencio, creaba una especie de afecto silencioso por aquella misteriosa muchacha. Un día, decidió ofrecer una rosa blanca. Lucía aceptó con una sonrisa tímida, le dio las gracias con un movimiento de cabeza y nada más. No hubo conversación ni intercambio de palabras. Pero en ese breve gesto, María se dio cuenta de que había todo un mundo escondido detrás de ese rostro silencioso. La rosa se colocó dentro del cuaderno como un secreto entre las páginas. A partir de ese día, María comenzó a dejar una nueva flor cada semana. Era su manera de decir: «Te veo». Aún sin revelar su pasado, Lucía comenzó a despertar emociones en quienes la rodeaban. Personas que, antes indiferentes, ahora la esperaban, aunque solo fuera para verla unos segundos. Algo en su forma de sentarse, en la ligereza de sus movimientos, en la forma en que sus ojos buscaban algo en el horizonte, tocaba el alma de los que pasaban por allí. Ella no pidió atención, pero lo recibió, porque era imposible no sentir que, detrás de ese silencio, había una historia que pedía a gritos ser contada. Una historia que, poco a poco, empezó a transformar todo a su alrededor. Ahora, antes de continuar, quiero presentarte la mayor oportunidad de tu vida, la habilidad esencial que necesitas dominar con urgencia, o seguirás atrapado en las mismas dificultades, sin poder hacer el giro que tanto deseas. Y bueno, sé que has tenido momentos en los que has mirado tu vida y has pensado: merezco algo mejor que esto. Tal vez te hayas sentido frustrado por no poder avanzar financieramente, profesionalmente o incluso emocionalmente. Ves a las personas logrando grandes resultados y te preguntas: ¿qué hacen de manera diferente? Pero, amigo mío, aquí viene la solución que he preparado para ti. Imagina que tienes en tus manos un ebook que te enseña, paso a paso, cómo salir de este estancamiento y crear una nueva realidad. En este libro aprenderás exactamente cómo transformar tu mentalidad, desarrollar disciplina, ver oportunidades donde nadie lo hace y, sobre todo, cómo aplicar un método probado y verdadero para lograr una vida extraordinaria. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora se vuelve completamente posible. En tan solo unas semanas, puedes empezar de cero y empezar a ver resultados reales. Con el valioso contenido que encontrarás en el método de Torneado, aprenderás a superar cualquier obstáculo, crear una mentalidad inquebrantable y, finalmente, lograr el éxito que siempre has querido. Y una cosa más: una vez adquirido, este conocimiento será tuyo para siempre. Formará parte de lo que eres, moldeando tu forma de pensar y actuar de forma definitiva. En su lugar, no dejaría pasar esta oportunidad. El libro electrónico está anclado a los comentarios, esperándote solo a ti. No pierdas esta oportunidad, ya que es posible que no esté disponible por mucho tiempo. Ahora es el momento de actuar. Si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que salir adelante y empezar ahora. Con este libro electrónico, tu turno es inevitable. Pero recuerda, esta oportunidad no estará disponible para siempre. Así que, haz clic en el enlace y consigue el tuyo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Era una tarde lluviosa cuando Lucía hizo algo que nunca antes había hecho. Se levantó del banco. Caminó lentamente hasta el borde de la plataforma, mirando las huellas mojadas como si buscara una respuesta entre las gotas que caían del cielo. En sus manos, el cuaderno rojo. Lo abrió, lo hojeó lentamente hasta llegar a una página marcada con una cinta azul descolorida.
y se quedó allí, inmóvil, mirando esas palabras como si fueran un susurro del pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente respiró hondo, como si necesitara recordar por qué sigue regresando. Porque Lucía no llegó por casualidad. Había hecho una promesa que ni el tiempo, ni el dolor, ni el olvido han podido borrar. La historia que se escondía entre esas páginas no era un diario cualquiera. Era una colección de cartas nunca enviadas, cartas escritas a alguien que se ha ido y que nunca regresó. Cada palabra de ese cuaderno era un intento de mantener viva una conexión que el destino había interrumpido. Lucía volvía a la estación todos los días porque era el último lugar donde veía a esa persona. Y ese día, la esperanza de que el tren trajera de vuelta lo perdido parecía más fuerte que nunca. Era como si algo dentro de ella le dijera: espera un poco más. Y esperó, porque había prometido que estaría allí, todos los días, hasta el final. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia está tocando algo dentro de ti. Así que, si esta emoción te golpeó el pecho, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. No solo para apoyar nuestro trabajo, sino porque nos demuestra que historias como la de Lucía merecen seguir siendo contadas. Historias que hablan de promesas, ausencias, y cómo el silencio a veces lleva más amor que 1000 palabras. Lucía nunca imaginó cuánto influía su discreta presencia en la vida de quienes la observaban en silencio. En aquel rincón de la estación del norte, donde el cemento parecía demasiado frío para contener los sentimientos, algo comenzaba a florecer. Personas que nunca se habían hablado comenzaron a intercambiar miradas, a comentar entre ellas sobre esa chica del cuaderno rojo. El señor Miguel, jubilado y solitario, que solía pasar las tardes tranquilamente en un banco apartado, ahora llegaba temprano solo para ver si ella estaba allí. María, la florista, comenzó a escribir pequeñas notas con mensajes de esperanza que dejaba pegadas a las flores. Un guardia de seguridad que solía ser duro con los pasajeros comenzó a sentarse durante unos minutos a su lado, en silencio, compartiendo el mismo vacío sin decir una sola palabra. No pidió ayuda, no contó su dolor, y aún así, tocó vidas de una manera profunda. Lucía era como un espejo para todos los que arrastraban pérdidas que no podían nombrar. Era imposible verla y no recordar a alguien, un momento, un adiós no resuelto. Poco a poco, la gente comenzó a regresar a la estación no solo para abordar, sino para observarla, sentir lo que ella sintió, como si, por unos minutos, pudieran encontrar una respuesta en su silencio. Y aun sin saberlo, Lucía estaba uniendo corazones rotos que nunca se habrían encontrado. La estación, una vez fría y apresurada, comenzó a respirar de manera diferente. Comenzaron a suceder pequeños gestos entre extraños. Una sonrisa tímida, un asentimiento, una amabilidad. Lucía no cambió el mundo con palabras, sino con tu presencia. Y eso era lo que la hacía tan especial. Porque hay gente que habla mucho y no dice nada. Y hay otros, como ella, que incluso sin decir una sola palabra, hacen que todos los que están a su alrededor escuchen con el corazón. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las vías y teñía los cristales de la estación de tonos dorados, una ráfaga de viento hizo algo inesperado. El cuaderno rojo, apoyado en el regazo de Lucía, se abrió con fuerza y una hoja suelta se escapó por los lados. Se levantó rápidamente, corriendo detrás del periódico como si su vida dependiera de ello. La hoja voló entre los pies de los pasajeros, bailó alrededor de las columnas de hierro y finalmente aterrizó a los pies de un niño que esperaba el tren con su madre. La muchacha, curiosa, tomó el papel
y se lo devolvió a Lucía con una sonrisa inocente. Ella le dio las gracias con una mirada intensa y apretó el papel contra su pecho antes de doblarlo cuidadosamente y devolverlo al cuaderno. Lo que nadie sabía es que esa hoja contenía un nombre que Lucía había escrito decenas de veces, como si intentar reproducirlo pudiera evitar que desapareciera de la memoria. Se llamaba Daniel, su hermano mayor. Un nombre sencillo, pero lleno de recuerdos. Fueron juntos a la estación por última vez, 2 años antes. Era una tarde como cualquier otra, pero ese día, Daniel se embarcó en un viaje del que nunca regresó. Lucía prometió que estaría allí al día siguiente, esperándolo. Y lo hizo. Al día siguiente también. Y el siguiente. Hasta que los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en años. Pero nunca dejó de esperar. Fue en esa estación donde se despidieron por última vez. Y desde entonces, Lucía creyó que si ella se quedaba allí, él también se quedaría con ella. Como si el tiempo pudiera detenerse en un punto específico del pasado y el amor fuera suficiente para tomarlo de la mano. La hoja perdida era más que papel. Era la memoria. Era una promesa. Era dolor. Y también era esperanza. Porque mientras hubiera un lugar al que pudiera regresar, Lucía creía que aún podía encontrarla, aunque solo fuera por un momento. Los días empezaban a parecer más largos. El tiempo, que antes había transcurrido apresurado por el ruido de los trenes y las multitudes, ahora parecía ralentizarse mientras Lucía se sentaba en su banco habitual. Cada tarde se quedaba un poco más, a veces incluso después del último tren, cuando las luces de la estación empezaban a apagarse y los pasillos hacían eco de los pasos de los últimos empleados. Ella seguía allí, firme, mirando las vías vacías como si hablara en silencio con el pasado. No importaba si llovía, si hacía frío, si el asiento estaba mojado. Ella llegó, siempre llegaba, como si su presencia en ese lugar fuera el último ancla entre ella y lo que aún quedaba de esperanza. Algunas personas comenzaron a preocuparse. María, la florista, trató de entablar una conversación más a menudo. Ofrecía chocolate caliente, una manta, a veces solo una mirada comprensiva. Pero Lucía respondió con una sonrisa serena, como si entendiera el gesto, pero se hubiera acostumbrado al vacío. Para ella, cualquier cosa que la alejara de ese banco era una amenaza para la memoria de Daniel. Salir de allí era como dejarlo ir para siempre. Y aún no estaba lista. Tal vez nunca lo fue. Una noche, un joven estudiante llamado Álvaro, que pasaba todos los días por la estación, decidió escribir algo en una servilleta y dejarla en el banco cuando Lucía se levantara a tomar un café. El mensaje solo decía: «No estás sola». Cuando regresó y vio el periódico, no dijo nada. Pero esa noche, cuando cerró el cuaderno rojo, Lucía sonrió. Una sonrisa ligera, casi imperceptible. Como si, por un segundo, el peso del mundo se hubiera vuelto un poco menos doloroso. Dobló la servilleta suavemente, como si guardara un precioso recuerdo. Porque, incluso sin palabras, ese gesto lo decía todo. Alguien la vio. Y eso marcó la diferencia. El sonido del tren, que antes había hecho estremecer a Lucía de esperanza, ahora se convertía en una melodía triste. Cada vez que él llegaba y se iba, llevando consigo a extraños que se encontraban o se despedían, ella simplemente bajaba los ojos, abrazaba el cuaderno y susurraba algo que solo ella entendía. Ya no se trataba de esperar a que Daniel volviera en uno de los vagones. Se trataba de mantener vivo el recuerdo del último momento en que lo vio. No quería olvidar el tono de su voz, la forma en que la miró antes de abordar, la última frase que intercambiaron. El tiempo, cruel e insistente,
trató de borrar los detalles, pero Lucía luchó contra ella con la única arma que tenía, la rutina de la esperanza. Una tarde, María le entregó una flor diferente, un girasol, pero sostenía el girasol con ambas manos, como si fuera demasiado frágil para el mundo. Lo metió en el cuaderno y, por primera vez, escribió algo sonriendo. Tal vez fue gratitud, o tal vez fue un recordatorio de que incluso cuando todo parece estar quieto, todavía hay belleza en los pequeños gestos. Ese mismo día, Álvaro se sentó a su lado durante unos minutos. No dijeron nada. Se limitaron a mirar los trenes juntos. Dos extraños unidos por una ausencia que ninguno de los dos entendía del todo. Pero a veces, el silencio entre dos personas dice más que toda una conversación. Si esta historia te está tocando el corazón como tocó el nuestro al contarla, asegúrate de hacer clic en me gusta y suscribirte al canal aquí. Esto nos demuestra que estas narrativas, que hablan de dolor, amor y esperanza, merecen seguir existiendo. Su apoyo ayuda a que ese mensaje llegue más lejos y tal vez, quién sabe, llegue a otros corazones que también están esperando en silencio a alguien. Eran exactamente las 6:47 de la tarde cuando Lucía llegó a la estación ese día. La ligera lluvia hizo que el paisaje fuera más gris de lo habitual, y los pasos de la gente resonaron apresuradamente a través de los pasillos de piedra mojada. Se sentó como de costumbre, ajustó el cuaderno rojo en su regazo y observó los rieles vacíos. Pero algo era diferente. Había un sobre encima del banco, cuidadosamente colocado allí, como si alguien supiera exactamente dónde se sentaría. No había remitente, solo su nombre escrito en letras pequeñas y delicadas. Lucía, con manos temblorosas, abrió el sobre. En el interior, una sola hoja, y en el centro de la misma, una frase que la hizo perder el aliento. Lo encontramos. A Lucía se le aceleró el corazón. Por un momento, olvidó el sonido alrededor, olvidó la lluvia, olvidó lo lejos que estaba. Su mente volvió inmediatamente a Daniel. Eso podría significar cualquier cosa, pero para ella solo había una posibilidad. Se puso en pie de un salto y miró a su alrededor, como si esperara que alguien estuviera allí esperando para explicarse. Pero nadie. Solo la sábana, el silencio y 1.000.000 de pensamientos explotando en tu mente. En los días siguientes, Lucía no apareció. Por primera vez en años, su banco estaba vacío. María sintió su ausencia de inmediato. Álvaro empezó a caminar de un lado a otro, tratando de entender por qué. El guardia de seguridad miraba hacia la entrada de la estación cada 5 minutos, y el silencio parecía más pesado que nunca. La ausencia de Lucía causó un dolor colectivo. No sabían lo que había pasado, pero sabían que algo había cambiado, y cada uno, en su corazón, comenzó a preguntarse, ¿finalmente encontró lo que estaba buscando? ¿O la respuesta que recibió fue aún más dolorosa que la espera? 2 semanas después, exactamente a la misma hora que Lucía llegaba, Álvaro volvió a pasar por la estación. El banco seguía allí, vacío, como una fotografía de un tiempo que nunca regresó. Pero ese día, algo llamó su atención. Encima del asiento estaba el cuaderno rojo, sin candado, sin nombre. Simplemente se quedó ahí. Dudó antes de cogerlo, pero algo dentro de él le decía que tenía que abrirse. Al pasar la primera página, encontró varias cartas escritas, todas dirigidas a Daniel. Palabras llenas de añoranza, arrepentimiento, amor y despedidas que nunca se dijeron. En la última página solo había una frase, en letras firmes: «Te dejo que te vayas, pero te llevo conmigo». Ese cuaderno, lleno de dolor y esperanza, fue el cierre de un ciclo. Lucía no volvió a aparecer. Nadie sabía a dónde iba, si viajaba,
si decidía empezar de nuevo en otro lugar. Pero todos los presentes comprendieron, en silencio, que ella había elegido seguirla, no porque se haya olvidado de Daniel, sino porque finalmente aceptó que la vida continúa, incluso cuando llevamos la ausencia como un peso en el pecho. La estación ha vuelto a su rutina habitual, pero nunca volvió a ser lo mismo, porque todos los que se cruzaban en el camino de Lucía llevaban ahora un pedazo de su historia dentro. Y tal vez eso es lo que realmente dejó, no solo un cuaderno, sino el recordatorio de que hay dolores que no se resuelven, simplemente se transforman, y que, incluso en el silencio más profundo, siempre hay espacio para que la esperanza vuelva a florecer. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja el me gusta y suscríbete al canal. No por números, sino porque cada uno de ellos demuestra que estas narraciones, hechas con alma, siguen tocando los corazones. Y si conoces a alguien que también necesite escuchar eso, compártelo, porque a veces una simple historia es todo lo que alguien necesita para empezar de nuevo.